Vale, bienvenidos, 21 de julio, otro reporte semanal, en este caso incluso con algo mejorado técnicamente, cámara, micro, de vuelta en Londres también, o sea que dentro de lo que cabe los medios nos acompañan, la conexión es bastante más potente que la que he utilizado durante las últimas semanas y eso debería notarse. En esta semana de lo que vamos a hablar en concreto va a ser el pelotazo, el postre del reporte de esta semana va a ser unas especulaciones sobre cómo Europa en realidad llevaría desde los años 70, se estaría preparando para la vuelta al patrón oro. Desde los años 70, y no es casualidad porque ya sabéis que en los 70 fue precisamente cuando se abandonó el último coletazo que quedaba de patrón oro, la conversión directa de $35 por cada onza de oro. Quedó abandonado entonces, la medida fue anunciada por el presidente Nixon, la administración del presidente Nixon tomó esa decisión y además nos dijeron que era temporal. Hoy daremos las claves de qué ocurrió desde entonces. Una cronología increíble que incluye documentos desclasificados, incluye conversaciones en las que participaron diplomáticos, incluye comentarios al respecto sobre el proyecto de moneda única de Europa, el propio euro. Sé que es un pelotazo. Y es el postre de todo esto porque en realidad vamos a hacer varios comentarios sobre temas de esta semana importantes como ha sido la aprobación de presupuestos. Veremos cómo, porque eso de la aprobación es que se da de entrada una cuota presupuestaria para España, por ejemplo, pero bajo una serie de condiciones que todavía ni siquiera están cerradas. Así que ya sabemos que eso muy probablemente vaya a dar coletazos de volatilidad al mercado, a la renta variable, a las bolsas europeas y, por supuesto, al IBEX 35. De hecho, vamos a sacar el comentario de esa noticia junto con el gráfico del IBEX 35 y con el gráfico del propio euro que nos demostrará cuál ha sido la evolución de la moneda tras el anuncio de esta novedad que se ha fortalecido, básicamente, porque es una buena noticia para Europa que haya acuerdo, consolidación, que estén todos conformes con las medidas que se van a tomar. Pero no seamos ingenuos, conocemos muy bien la esencia del problema y habría que ser muy ingenuo a pensar que eso ha desaparecido, que países como Holanda, con superávit presupuestario, estén de acuerdo con subir los impuestos o recaudar fiscalmente para subvencionar los déficits de otros países, que es en esencia el debate que se plantea dentro de Europa. Vale, pues con eso arrancamos directamente en presentación y vamos a ir entrando en materia. Bien, distribución del presupuesto fiscal europeo. Os he traído un gráfico que he encontrado a través de Twitter, que estaba muy bien, porque la fuente es la Comisión Europea. Entonces, lo que nos muestra, súper visual, muy visual, es cuál es la contribución que hace cada país y cuánto recibe en fondos europeos. ¿Y qué pasa? Que con esta ilustración podemos ver quiénes son los que son netamente contribuyentes, dicho de otro modo, ponen más dinero en la hucha europea del que reciben de la hucha europea y cuál es al revés. Entonces, podéis ver sencillamente que tenemos en amarillo la contribución total y en azul la contribución total y en amarillo la suma recibida. En conclusión, aquellos donde veamos que el amarillo supera al azul significa que reciben más de lo que están dando a la hucha europea y podemos ver que es el caso indudable de Grecia, de Hungría, de Rumanía. Son países que reciben más de lo que están contribuyendo. Bulgaria, por ejemplo, lo tenemos ahí. Y luego vemos que algunos tienen una contribución que está prácticamente par. En el caso de España veis que tiene una contribución de 11,1 miles de millones de euros contra 11,5 que recibe. O sea, recibe netamente pues 400 millones de euros, 400 millones, 11.100, sí, 400 millones de euros según mis cuentas. Aquí lo tenemos en menos 9, en net contribution per cápita en términos de euros, menos 9 euros per cápita. Bien, o sea que cada español recibe 9 euros, se diría, más o menos, ¿no? Según la estadística que realizan. Pero nos podemos dar cuenta entonces que los mayores contribuidores son Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Francia, Reino Unido, ya no está, Italia e Irlanda. España estaría prácticamente cruzando la línea de aquellos que contribuyen más de lo que reciben y luego estaría pues Croacia, Chipre, Bélgica y como veis, bueno, pues a partir de ahí se iría incrementando. Pero lo que podemos ver en todo caso es que con esta ilustración distinguimos rápidamente qué países se benefician y cuáles no de esa contribución que hacen a los presupuestos de Europa. Y por eso podemos ver cómo los top, eso que llamaban los frugales, son estos países que realmente ponen bastante más dinero del que reciben y por eso son los que no quieren mutualizar evidentemente los ahorros porque saben que están ahorrando más que el resto o que tienen unas cuentas más cómodas que el resto de países europeos. Así que esta ilustración es buenísima únicamente para que entendamos quiénes son realmente los que ponen dinero y quiénes son realmente los que lo reciben. Y por eso
podemos entender quiénes son los que son, por decirlo así, defensores a ultranza de esto. Y por eso, además, fijaos, voy a sacar el rotulador. Podéis ver cómo toda esta zona, incluyendo Francia, tiene unas características muy similares. ¿Lo veis? Cuando hablan del sur de Europa, incluyendo Portugal aquí, cuando hablan del sur de Europa, son todos estos países. Daos cuenta realmente cómo en estos países la contribución es igual o menor que lo que reciben de la Unión Europea. Y mientras tanto, al revés, en lo que es el norte de Europa, vemos que lo que ocurre es lo contrario, que bueno, a excepción de Polonia, la contribución que hacen es bastante mayor de lo que reciben. Por eso en estos países el discurso contra el mutualismo, el socialismo europeo, triunfa. ¿Por qué? Sencillamente porque ponen más dinero del que reciben. Así de fácil. Cuando tocas el bolsillo, pues es lo que los políticos de estas zonas van a argumentar esto y es lo que va a tirar. Entonces, con esto entendemos todo el problema. No hay que hacer debates ni cuestiones. Se ve perfectamente las contribuciones divididas en cuánto se aporta y cuánto se recibe la Unión Europea. Bien, citamos aquí la primera novedad. El gobierno cree que el acuerdo europeo es definitivo para allanar el camino de los presupuestos generales del Estado en España. Es decir, los presupuestos para España, para el nuevo gobierno español, estarían aprobados o serían viables siempre que se cuente con los 140 millones que le va a dar la Unión Europea. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, adelantó que el jefe del Ejecutivo quiere informar a los líderes autonómicos en una conferencia de presidentes, la primera presencial tras la pandemia de COVID-19. Antes de que Cataluña, este mes de julio, porque las comunidades autónomas serán fundamentales para diseñar esos planes de reconstrucción que España deberá enviar a Bruselas para que se desembolsen los fondos en los próximos años. Lo primero, los fondos serán desembolsados en los próximos años. No cantéis victoria, es decir, no nos han dado el dinero, nos lo dan en los próximos años y siempre y cuando, fijaos que dice que planes de reestructuración, que no sabemos en qué consisten todavía, porque nos lo tendrán que anunciar, tendrán que decir exactamente qué van a reestructurar. Si reestructuran como han reestructurado en el pasado, esto no es ningún cambio. Se van a hacer ajustes económicos que pueden desacelerar el crecimiento económico de España, pueden incluso deprimirla más, porque pueden implicar recortes. Los recortes también son ajustes estructurales. Luego, que nos digan que se tienen que aplicar ajustes estructurales no están diciendo exactamente el qué. ¿Y qué pasaría? Cosa que ha ocurrido durante todos los últimos años, que los gobiernos, pese a sus buenas intenciones, no consigan tomar políticas de estímulo o medidas sencillamente porque los que controlan el presupuesto, que son Bruselas, no lo autoricen. Le ha pasado a Italia, le ha pasado a Grecia, ¿por qué no va a seguir pasando ahora? ¿Ha cambiado acaso la Unión Europea de la noche a la mañana? Bueno, pues hasta que no veamos que estos señores que eran los del ajuste económico constante y perpetuo, lo he planteado en más de un vídeo, había que elegir casi entre la austeridad, el ajuste, los recortes o el crecimiento económico. Porque crecer económicamente hablando mientras te están recortando el tamaño de la economía y subiendo los impuestos es bastante complicado. Luego muchas veces se traducía entre austeridad y crecimiento. Y siempre en Europa, hasta la fecha, se ha abogado y se ha defendido la postura de la austeridad. Por mucho que otros gobiernos elegidos democráticamente quisieran apostar por la vía del crecimiento, incrementando pues la inversión y el gasto, ¿vale? Entonces, esto sigue aquí y esto no va a cambiar. Y nos están diciendo que en todo caso Bruselas aprobaría los planes de las comunidades autónomas de reestructuración económica. Pues hasta que eso no ocurra, no tenemos esos fondos. Fijaos, por último, el IBEX 35, cómo seguimos encajados dentro de un lateral. Si el mercado realmente lo descuenta todo, si hay gente muy lista por ahí fuera, que sabe lo que está ocurriendo o que sabe interpretar información que nosotros no tenemos, pues esa gente no parece estar utilizándola ahora mismo. Porque hemos visto que el IBEX 35 ha subido a 7.600 y pico, 700 puntos casi, y a partir de ahí se ha producido venta. Los últimos minutos ha sido cuando he cogido este gráfico. Venta, por lo tanto, seguimos estando en un rango que va de 7.650 o 7.700 hacia los 7.150 o 7.100 puntos en el IBEX 35. Lo más probable es que en los próximos días, mañana mismo, por ejemplo, veamos que pasa el efecto eufórico de esa buena noticia y que vuelva a enfriarse esto. ¿Por qué? Por cualquier comentario estúpido que surja de cualquier político diciendo sencillamente que no nos han dado dinero, que, bueno, es decir, que cuando alguien razone lo que acabamos de razonar aquí, el IBEX 35 tendrá un descuento, empezará a bajar. Solo que hace falta que lo que hemos dicho aquí lo diga alguien que tenga repercusión pública y entonces ya veremos que el cambio se produce, aunque es de sentido común. El otro mercado afectado por esta medida ha sido el eurodólar y fijaos cómo realmente podemos ver, pues bueno, miradlo ahí, ese gráfico. Ha roto
el canal bajista que llevamos mantenido desde enero 2019, que fue cuando lo marqué en este gráfico. O sea, el gráfico tiene un canal bajista que se trazó hace más de un año y que ha funcionado. Lo ha roto al alza. ¿Por qué? Pues pienso lo mismo, por la euforia del momento, por esa cumbre europea y ese debate que se ha hecho y esa aprobación de presupuestos. En el momento en que esa aprobación de presupuestos entre en otros debates trascendentales o no sea lo que esperábamos, se va a complicar la cosa. Y cuando se complica la cosa, de nuevo habrá ventas en la zona euro. Así que no me creo para nada esta ruptura. Por eso tengo marcado el 1.15, incluso el 1.16, dilatándolo muchísimo, como zonas en las que probablemente entren fuertes ventas contra el euro. Euro dólar 1.15, 1.16, en esas zonas de rango. De hecho, el nivel que tenemos marcado es 1.1516. Bueno, pues entre el 1.15 y el 1.16, figuras completas, podremos ver fácilmente que entran ventas si es que se alcanzan esos niveles. A lo mejor ni siquiera se llega a esos niveles. Y aquí tenéis el gráfico con una perspectiva un poquito más amplia para que veáis realmente dónde nos movemos. ¿Lo veis? Entonces, bueno, a mí me resulta francamente difícil de creer que vaya a seguir subiendo el euro dólar en un gráfico como este. Y sabiendo lo que sabemos, que está todo muy bien, todo happy, todo estupendo, las noticias son magníficas, se han puesto de acuerdo a la cumbre, no. Se han puesto de acuerdo a la cumbre para citar cifras provisionales que se darían siempre y cuando en los próximos meses se mandasen planes de reajuste económico que hagan las autonomías y que además deba ser aprobado por Bruselas. Tú fíjate en la que se meten. Uno, que las autonomías estén de acuerdo en hacer cierto tipo de planes presupuestarios, que va a generar, sin duda alguna, el que no lo conozca no conoce España. Va a generar un debate dentro de España alcanzar esos presupuestos a nivel comunitario, dentro de las comunidades autónomas. Pero una vez que hay algún tipo de acuerdo y estén acordados los recortes que se van a hacer, si ni siquiera están entre comunidades satisfechas, conformes y de acuerdo en cuanto al reparto presupuestario del Estado, imagínate el reparto presupuestario de Europa, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Entonces, con esos debates, muy probablemente vaya a entrar mucho ruido que va a polemizar esto y que evidentemente pues va a dar la vuelta al mercado de nuevo. Solo que nos estamos anticipando a ello. O sea, me refiero, esto estará cantado probablemente, no tengo la brújula, la bola de cristal, pero de tenerla creo que iría por ahí el tema.